Vamos. Bien, muy buenas noches. Estamos nuevamente en su espacio de difusión, de divulgación de la literatura peruana. Hoy contamos con la grata presencia de un escritor ya consagrado. Él nació en Pacanguilla, Chepén, Pacanguilla, centro poblado del distrito de Pacanga, en la provincia de Chepén, en La Libertad. Ha desarrollado una trayectoria que integra el ámbito académico, el periodismo de investigación y la reflexión sobre la vida pública. Es doctor en educación, magíster en docencia universitaria por la Universidad Nacional Federico Villarreal y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Experiencia en medios, en el Congreso de la República, la docencia y la consultoría en comunicación política. Destaca por su labor en la investigación científica, periodismo de investigación y docencia universitaria, así como por su trabajo como asesor en comunicación política. Su voz surge de la experiencia directa del país y de una vocación orientada a comprender y debatir el panorama nacional. Un breve resumen, hoy vamos a hablar del libro publicado por la editorial Vicio Perpetuo a través de su colección Quorum, eh, y que nos habla pues del rastro de una vida, memorias de un periodista docente e investigador. Les leo brevemente el resumen. Eh, lo que tiene usted en manos es la historia de alguien que decidió no acostumbrarse. Ojalá al terminar de leer esta decisión deje de parecer una rareza y empiece a sentirse como una posibilidad propia. Este no es un libro para decorar una biblioteca ni para engrosar un currículum. Se escribe desde la incomodidad, desde esa sensación que aparece como se ve una injusticia, cuando se ve una injusticia. El recorrido cruza el campo y la ciudad, el periodismo, la docencia universitaria y la investigación. No busca heroísmos inflados ni relatos dulcificados. Selecciona momentos que explican de dónde viene una voz de denuncia, enseña, reflexiona e incomoda. Y también confiesa dudas y cansancios. No pretendo complacerte, como dice el autor, sino invitar a pensar qué has hecho tú con la verdad que conoces. Empezamos ya entonces bueno, he intentado darle la bienvenida a don Gerles Salvador Carrión Portilla. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto, un placer escucharlo, sus generosas palabras, una introducción obviamente que anuncia, ¿no? Lo que podemos ir conversando minuto a minuto. Gracias por esa amabilidad y por esa gentileza que ha tenido de invitarme a su extraordinario programa. Bien, en su libro usted menciona con mucha fuerza, con bastante añoranza, su tierra natal, Patanguilla, ¿no? Un centro poblado, como ya explicamos, en la provincia de Chepén. Sin embargo, allí aprendió usted que la dignidad se extrae a diario como agua de un pozo, me lo menciona de esta manera, un pozo de 20 metros, ¿no? Para ser precisos. ¿Cómo hace un niño que creció en circunstancias difíciles, sin luz, sin agua potable, para no dejarse vencer por esto que siempre pues los peruanos, incluido yo, quienes hemos crecido en esta situación difícil que nos vio nacer, para no rendirse, para no decir, así es nuestro Perú y ahí nos quedamos? ¿Cómo hizo para salir de esa situación primigenia, ¿no? En su vida? Bueno, una, un recuerdo que me trae un gran sentimiento, ¿no? Porque parte de esa historia y de la que relato y narro en el libro tiene que ver mucho con mi padre, ¿no? Que obviamente nos dejó de este mundo hace 2 años, pero que siempre vive con nosotros, está en recuerdo permanente en mi vida, ¿no? Al igual que mi madre. Fueron ellos y claro, mis hermanos, de una familia numerosa, a la antigua, ¿no?
quienes inculcaron en mí mi forma de ser, ¿no? Más allá de mi carácter. Las ganas por ser algo en la vida, las ganas por apoyar a la familia, por apoyar al que necesita. Y fueron ellos los primeros promotores de lo que yo expreso como persona, ¿no? En todo momento que suelo compartir con mis amigos, mis amigas, mi familia. Esas épocas de niño marcaron mucho en mí, ¿no? Porque me formaron a ser una persona de bien desde muy pequeño. Me enseñaron con valores, me enseñaron a respetar, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a leer, me demostraron que verdaderamente la familia es la base, ¿no? Para el desarrollo humano. Y obviamente Pacanguía es ese pueblito, es ese pueblo que ha crecido tanto y que ahora ya no es aquel barrio, aquel lugar, aquel hábitat sin luz, sin agua, donde en algún momento de mi vida solamente había algarrobos, casas dispersadas, y ahí viene parte de lo que yo narro, de lo que yo relato de mi vida. El pozo, cuando nosotros éramos pequeños, cuando nosotros habitábamos esas tierras de Pacanguilla, que está en toda la Panamericana Norte, entre Trujillo y Chiclayo, a 10 minutos de Chepén, y donde ahora se impone uno de los lugares de agroexportación más grandes del país, ¿no? En esas épocas, las pocas familias que habitábamos este pueblo, sacábamos agua del subsuelo a través de unos pozos, ¿no? Covábamos la tierra y 20, 15 metros hacia abajo había esa agua cristalina, dulce, sabrosa, que no te generaba ningún tipo de molestia estomacal, que era la rutina diaria de nosotros, ¿verdad? De cómo subsistir con este mundo del pozo, con este mundo del agua. Y nosotros nos turnábamos con nuestros hermanos para con una soga y un balde jalar esa agua y llevarla a las ollas, llevarlas a botellas, llevarlas a depósitos donde de ahí obviamente nosotros consumíamos. Una historia que la recuerdo siempre, ¿no? Porque nuestras manitos pesaba el balde, salían ampollas, ¿no? Con la soga al sacar siempre el agua, y eso marcó mucho en mí, ¿no? Marcó mucho en mí porque esa agua era tan rica, tan sabrosa, tan cristalina, ¿no? Que me dice mucho de la agua que ahora uno bebe, ¿no? De la agua que uno ahora consume. Entonces, por ahí contextualizo el inicio de mi vida, el inicio de mi pueblo, el relato de mi obra con este ángulo histórico que es el pozo. Bien, usted también menciona a su padre Ángel precisamente, y cómo él traía el periódico, ¿no? En este caso la prensa, ¿no? Un diario que existió, que convivió mucho tiempo con otro diario como es Comercio, ¿no? Y entre otros diarios. En aquella época usted recuerda pues que el formato estándar del periódico era bastante grande, ¿no? Menciona usted que le cubría medio cuerpo. Esa Y claro que frontera, sí, ¿no? Entre la casa, la calle, allí es donde nace Herles el periodista. ¿Cómo influyó la presencia de un maestro como Víctor Flores Reaño, quien lo empujó a mirar más allá de ese espacio, ¿no? De la chacra, del hogar? extraordinario. Recordar esos momentos, recordar esos nombres como este profesor tan generoso, tan valioso, ¿no? Para mi vida, me pone sinceramente con un sentimiento profundo, porque es ahí donde yo creo se sientan las bases de lo que ahora es Erles Carrión, de lo que ahora soy yo como persona, como profesional. Por un lado, mi padre, que me aconsejó mucho, que me apoyó mucho, que me alentó a hacer algo bueno en la vida,
y hacer algo importante. Por otro lado, este maestro, este profesor que me transmitió conocimientos muy importantes para formarme como una persona que iba a ir resolviendo los problemas en el avatar de su vida. Los dos hombres, las dos personas, una que quiero más que otra, por supuesto, por mi padre, pero que los llevo en el corazón y en el pensamiento eterno, fueron la primera línea de la consolidación de un hombre formado que llegó muy arriba, ¿no? En el caso de mi padre, recuerdo esos momentos, claro, en la década del 70, cuando el estándar, la prensa de don Pedro Beltrán, y por esas épocas ya de don Arturo Salazar Larraín, ¿no? Era comprado, era adquirido domingo a domingo por mi padre. Y generalmente todos los domingos nos sentábamos en la puerta que daba a la calle con mi padre, en una playera y en una silla chiquita donde yo me sentaba, y él obviamente devoraba, ¿no? Devoraba página a página de ese diario que competía con el comercio. Y yo a su lado, mirando los dibujos, los colores, viéndolo a mi papá también cómo leía, ¿no? Ahí me impactó algo, influenció algo en mí, esa relación con la lectura, con la historia. Y por otro lado, el profesor que siempre vio en mí y reconoció en mí un muchacho, un párvulo, un adolescente, un niño que respondía a las expectativas del conocimiento, del comportamiento, de la actitud, de la formación escolar. Caló mucho en mí ese profesor que hasta ahora vive, y a propósito, permítame esta mínima, ¿no? Acotación. Estoy viajando la próxima semana para reunirme con él, donde también voy a presentar mi libro en mi tierra y lo voy a ver y espero estrecharlo con un fuerte abrazo porque, repito, marcó un hito importante en mi vida. Me enseñó mucho, un gran profesor, con buena disciplina, muy querido, ¿no? Y que supo formarme, supo valorarme y supo aconsejarme. Como decimos nosotros, ¿no? Nuestros maestros son nuestros segundos padres. Esa es otra etapa de mi vida y que relato en esta obra, que por supuesto la quiero mucho también, ¿no? Una de sus primeras llegadas a Lima aconteció yo por los años 90, ¿no? Época de atentados, de apagones, ¿no? De el autogolpe, ¿no? El coche bomba en Tarata. Y ya en 2002, 10 años más tarde, cuando usted trabajaba ya en un diario de circulación nacional, La Razón, destapó usted un fuerte caso de corrupción, de donaciones en el sector agricultura que involucraba incluso a un ministro de la época. ¿Qué pasa en esos momentos, un periodista joven, ¿no? Cuando recibe llamadas por la madrugada, llamadas de advertencia? ¿Qué se siente en ese momento, señor Hermes? Fíjate, otro momento importante que siempre yo trato de contarlo tal como fue, ¿no? Antes de ello, por supuesto, había terminado la carrera de periodismo, ¿no? De ciencias de la comunicación. Empecé a hacer mis prácticas desde las épocas mismas en que empecé a estudiar la carrera. Empecé a incursionar en el periodismo político, ¿no? Por una razón de que en el periódico donde yo estaba practicando, con don Pablo Truel, un conocido periodista de antaño y otros periodistas reconocidos de la época, hubo un periodista, don Rómulo Chuquimia, también conocido él, ¿no? En el periodismo de esos tiempos, tenía dificultades para ir a cubrir la fuente periodística más importante del país, que es el Congreso de la República, al igual que Palacio de Gobierno. Entonces sucede que en ese interín, el jefe de informaciones, que logra hacer buenas migas con quienes habla, ¿no? Me dice, me aborda en una mañana de invierno, me acuerdo, más o menos, me dice, Erles, estamos buscando un periodista político,
porque don Rómulo ya es un poco complicado que sea más ágil, más rápido, más dinámico y que pueda aportar mejor al periódico, ¿no? O sea, no es que lo estaba haciendo mal, sino por su edad. Y me dice, y ya que hemos conversado, ya que te veo, que tienes ese ímpetu, esas ganas, tú quisieras ir al Congreso a cubrir política, me dice, caramba, para mí fue algo extraordinario, ¿no? Un notición. Pero por supuesto, le dije, inmediatamente, apóyame. Si es posible, mañana mismo yo voy al Congreso. Y ahí empezó todo. Ahí empieza mi pasión, mi vida, mi historia, mi incursión ya netamente en el periodismo. Pasaron algunos años, termino la universidad, ¿no? 97-2, y empiezo a trabajar en el Congreso, ¿no? También hacía periodismo, pero todavía no llegaba a las ligas mayores, como se dice, ¿no? Empiezo a hacer periodismo. De alguna manera, no periodismo como el que ya hacíamos más adelante, pero empiezo a investigar dentro del Congreso. No era un infidente ni un confidente, pero empiezo a apoyar a mis colegas. Conozco a muchos colegas en ese trajín, ¿no? En la sala de cronistas parlamentarios. Y desde la razón que se funda en esas épocas con don gran Guillermo Sonda, no sé si tú te acuerdas, y me imagino que lo debes acordar. Don Guillermo Sonde fue uno de los periodistas, pues, más importantes de la época, ¿no? Más allá de su pasión o su filosofía, creo, fujimorista, qué sé yo, ¿no? Yo lo hablo del Sonday escritor y del Sonday periodista. Entonces tenía un gran equipo en la razón. Más allá de la Uno de los filosofía del jefes de poder. informaciones, uno de los jefes de informaciones me aborda, sin conocerme. Le dan la información de que yo podría servirles a los intereses periodísticos de ellos, ¿no? Sobre todo los intereses de investigación periodística, porque yo siempre, como hasta ahora, no sigo siendo periodista y sigo haciendo investigación. Llegaba con las pepas, con las primicias, con los documentos, con los datos, ¿no? Con las estadísticas, etcétera. Entonces me llaman y me dicen, te lo digo así literalmente, ¿no? Bueno, chino me dicen, ¿cuánto estás ganando ahí en el Congreso? Estaba trabajando en el Congreso. Recuerdo de algo de 3.000 soles, ahora pues se gana 5 o 10 veces más, ¿no? Bueno, eso ya es otra historia. Entonces me dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Te pago algo más. Bueno, yo dije, pues, ¿no? Y el periodismo siempre me ha gustado. Y trabajar con Sonda y trabajar en un diario donde de alguna manera me van a enseñar más, hice eso. Me fui a trabajar al periódico, ¿no? Fui a trabajar al periódico y obviamente ahí empieza mi carrera, ¿no? Y uno de los primeros casos que investigué fue precisamente eso de las estaciones experimentales, que se estaba favoreciendo a intereses oscuros, a intereses empresariales, y detrás de eso, según la denuncia, estaba Axelón Vázquez, en esa época fuerte ministro de Alberto Fujimori. Y eso relato, eso cuento, eso narro, y eso se divulga en el diario La Razón. Y ahí de alguna manera empieza la historia periodística de Erles Carrión. Posteriormente, por supuesto, realicé varias investigaciones en el periódico. Posteriormente he tenido varias anécdotas, ¿no? Trabajando para ese diario, enfrentamientos, choques, ¿no? Con Fernando Olivera, con Marta Hildebrand, con Marta Chávez. Entonces, son pasajes en la que yo relato el no tener miedo al poder, si bien es cierto por mi inexperiencia, quizás fui un poco vehemente, pero siempre tratando también de ser limitado. Tampoco no me iba a pelear, pero sí mi ímpetu lo volcaba, lo trasladaba. Y el apoyo y la independencia de alguna manera que me daba el medio para, para afrontar esas situaciones. El terrorismo, ¿no? Acabando, ¿no? Se estaba controlando. Entonces, son pasajes que también me traen muchos recuerdos. ¿Para qué? Para contarles a los jóvenes, a mis colegas que vienen, que me suceden, ¿no?
¿Cómo se hace periodismo? ¿Qué pasa en el periodismo? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el periodismo? ¿Qué momentos pueden ocurrirle a un periodista? ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo no puede reaccionar? Por eso, no para decirle que soy el mejor, tampoco para decirle que soy el menos indicado, simplemente relatos que pueden impactar y pueden influenciar mucho en mis colegas, en los jóvenes que ahora yo enseño, ¿no? Que yo educo, que yo formo. Precisamente queríamos citar, porque creo que a todos los periodistas provincianos nos ha pasado de alguna manera, ¿no? Yo también tuve una vez un encontrón con Augusto Álvarez Rodríguez, me acuerdo. Pero quería Ajá, mencionar lo de Popio Olivera, porque esto de alguna manera nos muestra ese desprecio que tiene a veces el poder con el así es. periodismo, ¿no? Con el periodismo sobre todo de los jóvenes y de la gente, pues, que quizá no estamos, pues, en ese círculo, ¿no? Popio Olivera le gritó a usted, cállese la boca cuando usted lo interrogaba. ¿Qué se siente en Así ese es. enfrentamiento Que directo con el poder? Qué bien lo dices, ¿no? Y eso justamente hace un momento antes de entrar a esta conversación, perdóname nuevamente, ¿no? Estaba dando una conferencia, ¿no? Sobre realidad y responsabilidad, sobre libertad de expresión y ética, ¿no? Y sobre el comportamiento de quienes están en la otra orilla de la prensa, de los periodistas, ¿no? Aquellos funcionarios, aquellos personajes que se ofenden, ¿no? Que se hacen las víctimas ante el trabajo de un hombre de prensa o una mujer de prensa que lo único que hace es decir la verdad, ¿no? Decimos la verdad y por decir la verdad nos ha costado muchas cosas. A muchos les ha costado la vida, a muchos nos ha costado juicios, nos ha costado dinero, persecución, acoso, etcétera. Y eso nunca se va a acabar. El reglaje, la investigación, el seguimiento, la violación de las fuentes, el acoso es permanente, es sistemático y es realmente de todo, de toda una vida. ¿Qué pasa con Olivera? Sucede que cuando él fue citado a una comisión investigadora en el Congreso de la República, eh, nosotros los periodistas, por supuesto que lo estábamos abordando, porque era un personaje que generaba titulares, portadas, etcétera, ¿no? Entonces lo estábamos esperando en los pasos perdidos para interrogarlo, para conversar con él. Pero nosotros ya conocemos sus características, ya todo el mundo sabe, o generalmente la mayoría sabe, sobre todo nosotros los periodistas que permanentemente paramos en esa rutina. Sale de la comisión de fiscalización y obviamente en rueda de prensa todos lo abordamos. Entonces él, fiel a su estilo vehemente, ¿no? Empieza a vociferar, a informar, a denunciar, al extremo pues que acaparaba todo, que por supuesto el periodista que sabe, el periodista que conoce o el periodista que también no quiere preguntar y repreguntar, no es que no sea tolerante, sino que también mide, espera, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no? En uno de esos momentos, obviamente ya había transcurrido varios minutos y lógicamente yo esas cosas las sabía, todo el mundo las sabía, que hablaba de la mafia, que hablaba de todo, muy bien, pero él también estaba inmerso en otra mafia, la mafia de Toledo. Entonces ahí vino el cruce, el intercambio de palabras. Pero más allá de eso, de intercambio de palabras, simplemente fue un tono en altavoz que yo le lancé. Señor Olivera, mil disculpas, pero bueno, vamos a hablar de cuál de las mafias, ¿no? Hablemos de esta mafia o hablemos de esto. Y ahí fue donde, ¿no? Yo también en un estilo también, pues, un poco soberbio, un poco también, ¿no? Y de inexperiencia, me lancé con todo, como se dice, ¿no? Y recibí esa La furia, respuesta ¿no? oral muy, por supuesto, muy dura de Fernando Olivera, ¿no? Cállese la Tolerante, boca, con pero un tono, pues, ¿no? tolerante. Con un tono desafiante, ¿no? Y valió y generó que todos los periodistas, pues, colgaran los chimpunes, como se dice, y le llamáramos la atención, pues, ¿no? Yo, por supuesto, estaba tranquilo, no iba a debatir, ni rebatir, ni mucho menos seguir intercambiando ideas con una persona que no estaba, pues, bien estable, que no estaba centrada, que no controlaba sus emociones,
Si bien es cierto, yo tenía mi carácter, tengo mi carácter, pero por lo menos me he preparado. La universidad me preparó para realizar la técnica de la entrevista, para ser un periodista profesional, para ver cómo actúo. Y pasó que en la noche se fue a la clínica, pues parece que le afectó, le chocó la arremetida de los periodistas, ¿no? Fue una anécdota en la que también recuerdo mucho, ¿no? Uno de los pasajes en la que obviamente tuve que soportar esa reacción, no tan respetada, por supuesto, de Fernando Olivera, pero que después solamente quedó en anécdota, ¿no? En anécdota y en la historia que también lo relato en el rastro de una vida. De allí vamos a dar un salto un poco con Garrocha hasta su vida ya como docente universitario. Entiendo que usted primero fue jefe de práctica, después saltó a la cátedra, ¿no? Enseñó en la Universidad Federico Villarreal, en Faustino Sánchez Carrión, en la César Vallejo también. Y usted ha sido un activo confrontador del plagio, ¿no? Hoy en día, con esto de la IA, pues es un tema un poco más complejo incluso, ¿no? Se habla de un uso ético de la IA. Yo, por ejemplo, ya he empezado hace un buen tiempo a usar IA y si uno la usa con ética, sí sirve, es como tener un secretario muy bien informado, ¿no? Creo que sí puede servir. El problema es cuando se plagia, cuando se deja que la IA haga todo, ¿no? Y ya uno casi no Copy-paste, entiende. claro, claro. ¿Qué piensa usted de la formación hoy en día en aulas, sobre todo en aulas superiores, del pensamiento crítico? Usted habla de la importancia de la lectura. Precisamente ese es uno de nuestros trabajos, fomentar, divulgar la lectura, promover la lectura. Sin embargo, es un tema bastante, digamos, crítico en nuestra sociedad, valga la redundancia. ¿Cómo es la formación del pensamiento crítico y cómo se puede utilizar la IA de una manera ética? Mira, es importante lo que tú iniciaste en esta intervención. La IA la estamos usando todos, ¿no? Pero bien claro debe quedar. Hay que saber utilizarla, ¿no? Hay que saber trabajar con IA, ¿no? Entonces, sobre tu pregunta, el pensamiento crítico, pocos lo promueven, pocos lo utilizan, pocos son los que no van por esa ruta de lograr pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque yo creo la tecnología nos ha llevado al otro extremo, nos ha distraído, nos distrae mucho al extremo, repito, de que no da oportunidad a los jóvenes, a los adultos y a los niños de hacer otras tareas como es la lectura, la investigación. Están entretenidos mucho en las redes sociales, en el TikTok. Los ha adormecido, los ha deshumanizado. Como bien lo cuenta, por ejemplo, Andrés Oppenheimer, ¿no? Que en un primer momento él dice, qué gran descubrimiento, qué bien que aparezcan las redes sociales, la inteligencia artificial, pero ahora se desdice, porque él pensaba que iba a ser ese descubrimiento, que esas herramientas iban a mejorar la vida, iban a servir para hacer mejor las cosas, para resolver los problemas, pero verdaderamente no se ha resuelto ningún problema. Ha empeorado la vida, ha empeorado los trabajos, en el sentido de que no del buen uso, en el sentido de mal uso. En el caso, en el campo académico, en el campo universitario, tú ves los trabajos, tú corriges los trabajos, generalmente lo ves perfectos. Y esa es una línea que te lleva a sostener de que los alumnos no hacen sus trabajos, no escriben adecuadamente, sino que le piden a la IA que les haga los trabajos. ¿Eh? Sobre todo en investigación. Entonces, lo que estoy haciendo yo ahora, sí estoy formando a jóvenes con sentido crítico, con pensamiento crítico, pero también estoy enseñándoles
a utilizar bien esas herramientas. ¿Para qué sirven esas herramientas? ¿Qué deben hacer con esas herramientas? ¿Cómo deben trabajar con esas herramientas? ¿Cómo deben pensar y cómo deben poner a trabajar sus dedos, sus manos? No solamente correr traslado. Le piden a la IA y lo ponen en sus trabajos. No es correr traslado, es analizar, es ajustar, es reajustar, es hacerlo humano, es hacer tuyo ese trabajo. No decir que ese trabajo o cuando nosotros descubrimos que ese trabajo sea de la IA. Entonces, yo creo que hemos caído en esta descomunal interacción tecnológica que no sé hasta cuándo nos va a llevar, ¿no? A pensar menos, a escribir menos, a analizar menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre ahora no piensa, no razona, el hombre ahora solamente se divierte con lo que tiene a su alcance y lo que es el celular. Todo el mundo lo ves en su celular, mañana, tarde, noche, madrugada, en el baño, comiendo, en la cama, en el carro, en el colegio, en todos lados, la gente se mueve con su celular. ¿Ves pocos? Ves raros que leen. ¿Ves pocos? Ves raros los que estudian. Los que tienen, ¿no? De alguna manera, los que tienen la intención o la responsabilidad de seguir adelante. Yo te lo digo como docente, no te digo que son malos los alumnos, no te digo que son mediocres, sino que están muy distraídos. Son capaces y hábiles para otras cosas, pero por supuesto, ¿no? Pero para generar pensamiento crítico, para generarse conocimiento, para responder preguntas, para solucionar problemas, ¿no? De aprendizaje, los veo, los veo muy lentos, ¿no? Para no decir que los veo mal, los veo muy lentos. Repito, no son malos, sino que se distraen mucho. Bien, Ahí hay que incidir. Las políticas de Estado hay que promover, yo creo, la regulación del uso de la IA, de las redes sociales y del celular en las clases, en los colegios. bien, ya para finalizar la entrevista, pues nos quedan 6 minutos aproximadamente. Voy a tratar de enlazar dos preguntas que me quedan. Voy a hacer la una. Lo primero es, en sus memorias usted habla de una carta abierta a los estudiantes, ¿no? Donde habla de la normalización de lo que pasa en el aula, luego se transfiere a las instituciones. Y habla ahí de la crisis ética, ¿no? Y por otra parte, repite usted siempre, casi como un mantra, no me acostumbré, ¿no? Refiriéndose obviamente a el mantenerse crítico, el mantenerse combativo, ¿no? Dentro de su trayectoria como cronista, investigador, ¿qué le diría usted a los estudiantes primero y luego en una etapa ya más amplia? ¿Qué le dice usted al ciudadano común y corriente, ¿no? Que está cansado de esta mediocridad que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país en el aspecto político y también en otros aspectos de la vida cotidiana? ¿Cuál es el cierre, digamos, de su libro? Pasando obviamente por esa diatriba, ese llamado ¿no? a fortalecer el espíritu crítico en sus estudiantes y también frente al ciudadano común. Muy bien, el espíritu crítico y los valores. Por eso hablo de ética, ¿no? Por supuesto que la ética, como decía Darío Restrepo, es una utopía, ¿no? Pero de alguna manera creo yo que habemos personas de bien, que habemos personas que obramos bien, con nuestros errores y con nuestros defectos. Y esa es la carta que yo le extiendo a mis alumnos al final, ese llamado, esa reflexión de que entiendan de que deben formarse no solamente como profesionales de éxito, sino también como personas buenas, como personas solidarias, como personas que tienen valores,
que cualquiera no lo tiene. Y lo digo que cualquiera no lo tiene porque ese es el gran problema del país. Y eso es la reflexión que yo quiero dar cuenta de alguna manera en el libro a través del tiempo, de que nosotros muchas veces permitimos lo malo, lo dejamos que transcurra, no apoyamos, no formamos, no valoramos, ¿no? Y el saludo, el llamado y la reflexión que le daría yo al público, a la gente, a mis amigos, a mis amigas, es siempre mirar de frente, siempre, nunca agachar la cabeza, siempre tener carácter para defender lo justo, siempre hablar, decir la verdad, siempre ser solidario, siempre ser perseverante. Eso falta en el país, la honradez, la humildad, y eso hay que promoverlo en casa, en el colegio y en la universidad, porque ya cambiar, educar a una persona de 30, 40 años para adelante, yo lo veo imposible, porque esa persona ya está formada. Hay que alimentar, repito, hay que formar, hay que enseñarles y hay que decirles a los niños, a los jóvenes y en fin, a todos, de que la humildad, la honradez y la moral es lo que va a llevar adelante a un país, de la mano, por supuesto, del conocimiento. Los dos aspectos tienen que ir de la mano, conocimiento y moral, valores. La ley está ahí, la norma está ahí, el político está ahí, pero ¿qué falta? La moral, pues, la humildad, la honradez. Si no hay moral, no hay compromiso, no hay honradez, no esperemos leyes, no esperemos los mejores colegios, las mejores universidades, o no esperemos los mejores políticos, entre comillas. ¿Por qué? Porque son ellos la desgracia, el problema del país. Son ellos los que se coluden, son ellos los que se llevan todos los recursos del Estado que deben ser repartidos. Son ellos los que tienen que solucionar los problemas del país, educación, seguridad, salud. Y hace años que, ¿cómo estamos? Entonces, para mejorar la salud, para mejorar el transporte, ¿necesitas una ley? No. Si necesitas comprar medicina, ¿necesitas una ley? No. Necesitas simplemente comprarla y no robar los recursos como nosotros ya lo sabemos. Entonces, el mensaje final es esto, ¿no? A mis alumnos, a los que me leen y a los que siguen siempre mis consejos, ¿no? Es esto, ser primero persona de bien, ser perseverante, ¿no? Ser persona de bien, ser perseverante y educarse, educarse. La educación es clave, la educación es importante en la vida del ser humano. Una persona educada resuelve sus problemas y ayuda a resolver los problemas del país, ¿no? Bien, muchas Con esa gracias, reflexión final, Carles. Ha sido una quizás no, entrevista. espero me hayan entendido y comprendido y por supuesto el agradecimiento profundo y seguro habrán otros momentos para seguir dialogando, debatiendo y conversando, ¿no? Para motivar y reflexionar, para calar en la opinión pública cosas buenas, por cierto. Muchas gracias, señor Gerles. Bueno, quiero agradecer al grupo editorial Vicio Literatura, ¿no? De Julio Benavides, a don Gerles Carrión también por